Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Píldoras Historiográficas. Yo y mi gata os saludan y esta vez vamos a dedicar el vídeo no solo a esta gata maravillosa, sino a Carlo Ginzburg, uno de los historiadores más influyentes, admirados y originales de las últimas décadas. Bueno, hemos dejado a Oplita, a mi gata maravillosa, descansando porque la tiene vencida absolutamente el calor. Y vamos a seguir con el tema que os había propuesto antes, es decir, vamos a hablar de Carlo Ginzburg, uno de los historiadores más originales, influyentes y admirados de las últimas décadas. Con él ha desaparecido una forma de entender nuestro oficio, una manera de acercarse al pasado desde los márgenes, desde los detalles aparentemente insignificantes, desde aquellas huellas casi invisibles que la historia oficial suele pasar por alto. Su muerte nos invita a recordar una obra inmensa. Sin embargo, más que repasar una bibliografía, me gustaría reflexionar sobre una pregunta que atravesó toda su trayectoria intelectual. ¿Cómo podemos escuchar a quienes apenas dejaron rastro? Porque en el fondo toda la obra de Ginzburg gira alrededor de esta cuestión. En 1976 publicó esta obra, El queso y los gusanos, una obra que cambió profundamente la historiografía contemporánea. Aunque el libro suele recordarse por la extraordinaria historia del molinero Menocchio, sus primeras páginas contienen una reflexión que resume buena parte de las preocupaciones que acompañaron a Ginzburg durante toda su vida. Creo que la mejor manera de recordarle es dejar que sea él mismo quien tome la palabra. Vamos a leer una parte de ese prólogo al que me refería antes. Se plantea la discusión sobre ¿qué relación existe entre la cultura de clases subalternas y la de las clases dominantes? ¿Hasta qué punto es en realidad la primera subalterna a la segunda? ¿Podemos hablar de circularidad entre ambos niveles de cultura? No hace mucho, y ello no sin cierto recelo, que los historiadores han abordado este problema. No cabe duda de que el retraso en parte se debe a la persistencia difusa de una concepción aristocrática de la cultura. Muchas veces, ideas o creencias originales se consideran por definición producto de las clases superiores y su difusión entre las clases subalternas como un hecho mecánico de escaso o nulo interés. A lo sumo se pone de relieve con suficiencia la decadencia, la deformación sufrida por tales ideas o creencias en el curso de su transmisión. Pero la reticencia de los historiadores tiene otro fundamento más notorio, de índole metodológico más que ideológico. En comparación con los antropólogos y los investigadores de las tradiciones populares, el historiador parte en notoria desventaja. Aún hoy día, la cultura de las clases subalternas es una cultura oral, en su mayor parte, con mayor motivo en los siglos pasados. Pero está claro, los historiadores no pueden entablar diálogo con los campesinos del siglo XVI. Además, no sé si les entenderían. Por lo tanto, tienen que echar mano de fuentes escritas y eventualmente ya de hallazgos arqueológicos, doblemente indirectos, en tanto que escritas y en tanto que escritas por individuos vinculados más o menos abiertamente con la clase dominante. Esto significa que las ideas, creencias y esperanzas de los campesinos y artesanos del pasado nos llegan, cuando nos llegan, a través de filtros intermedios y deformantes. Sería suficiente para disuadir de entrada cualquier intento de investigación en esta vertiente. En fin, luego leeré algo más de otra obra de Ginzburg. Pero bueno, vamos a ver. El problema es esta pregunta. ¿Quién tiene derecho a dejar memoria de sí mismo? La mayor parte de los documentos conservados en nuestros archivos fueron producidos por instituciones de poder.
iglesias, tribunales, administraciones, ejércitos, gobiernos o élites económicas. Los sectores populares, por el contrario, apenas dejaron testimonios escritos, como dice el propio Ginsburg. Los campesinos del siglo XVI no redactaban memorias. Los jornaleros no publicaban tratados. Las mujeres analfabetas no escribían diarios. Y los perseguidos rara vez controlaban los archivos que hablaban sobre ellos. Por lo tanto, cuando intentamos reconstruir la experiencia de los grupos subalternos, nos encontramos siempre con una paradoja. Su voz llega hasta nosotros, pero lo hace atravesando filtros ajenos. Escuchamos a los herejes a través de los inquisidores, a las brujas a través de los jueces, a los campesinos mediante escribanos, a los disidentes mediante policías y tribunales. La pregunta que plantea Ginsburg es sencilla y al mismo tiempo inquietante. ¿Cómo distinguir la voz de quienes hablaron o de quienes escribieron sobre ellos? Es aquí donde encontramos uno de los puntos de encuentro más interesantes con otras tradiciones historiográficas. Mark Bloch había defendido que el historiador debe aprender a interrogar cualquier vestigio humano. Edward Thompson intentó reconstruir la experiencia de los trabajadores ingleses desde abajo, devolviendo protagonismo a quienes habían sido excluidos de los grandes relatos políticos. Más tarde, los historiadores de los estudios subalternos encabezados por Ranajit Gua formularían una pregunta muy parecida. ¿Puede la historia escuchar verdaderamente a los dominados? Incluso los trabajos sobre memoria histórica, historia de las mujeres o historia queer comparten hoy esa misma preocupación. ¿Cómo reconstruir la experiencia de quienes fueron silenciados? ¿Cómo escuchar a quienes apenas dejaron documentos propios? ¿O cómo evitar que las categorías impuestas por el poder terminen sustituyendo las voces que pretendemos recuperar? Ginsburg sabía perfectamente que los filtros existen, sabía que las fuentes deforman, que los documentos oficiales hablan con frecuencia del lenguaje de quienes dominan. Pero también sabía que ninguna forma de poder consigue borrar completamente las huellas de aquello que intenta controlar. Y precisamente ahí comienza el trabajo del historiador. Es ahí, en la búsqueda de esas huellas, en la lectura de esos indicios y en la reconstrucción paciente de esas voces fragmentarias que sobreviven escondidas entre los pliegues del archivo. Por eso el queso y los gusanos no es simplemente la historia de Menocchio, el molinero, protagonista de esta historia. Es la demostración de que incluso un humilde molinero del siglo XVI puede seguir hablándonos siglos después. Y también la demostración de que la historia no pertenece únicamente a los vencedores, sino también a quienes parecían condenados al olvido. Ginsburg nació en Turín en 1939. Pertenecía a una familia vinculada a la cultura y al antifascismo italiano. Su padre, Leone Ginsburg, intelectual judío y militante antifascista, murió en una prisión romana tras ser torturado por la policía fascista en 1944. Su madre fue la escritora Natalia Ginsburg, una de las voces más importantes de la literatura italiana del siglo XX. Aquella experiencia familiar no puede separarse de su trayectoria intelectual. La violencia política, la persecución y la memoria de los vencidos aparecen de un modo u otro en toda su obra. No es casual que dedicara su vida a rescatar voces olvidadas y a cuestionar las formas mediante las cuales el poder determina quién merece ser recordado y quién queda condenado al silencio. Cuando comenzó a investigar, la historiografía europea estaba dominada por la enorme influencia de la Escuela de los Anales. Historiadores como Marc Bloch, Lucien Febvre o Fernand Braudel habían transformado la disciplina al desplazar la atención desde los acontecimientos políticos hacia las estructuras económicas, sociales y culturales de larga duración. Braudel observaba el Mediterráneo durante siglos,
analizaba sistemas económicos, redes comerciales, movimientos demográficos y estructuras geográficas que parecían extenderse más allá de las vidas individuales. Ginsburg admiraba profundamente aquella renovación historiográfica, sin embargo decidió recorrer un camino diferente. Se preguntó qué ocurriría si, en lugar de ampliar la escala de la observación, la redujéramos. ¿Qué sucedería si observáramos el pasado a través de una sola vida? ¿Qué podríamos descubrir en la experiencia concreta de una persona aparentemente insignificante? Aquella pregunta dio origen a lo que más tarde conoceríamos como microhistoria. Sin embargo, el término puede resultar engañoso. La microhistoria no consiste en estudiar asuntos pequeños, consiste en cambiar la escala de la observación. Del mismo modo que un microscopio permite descubrir estructuras invisibles al ojo desnudo, la microhistoria pretende revelar procesos históricos complejos a partir de casos particulares. Y fue precisamente esa perspectiva la que hizo de Ginsburg una figura fundamental. Su primer gran libro, Los Benandanti, de 1966, ya anunciaba buena parte de las preocupaciones que acompañarían toda su trayectoria. A través de documentos inquisitoriales del Friuli, reconstruyó las creencias de unos campesinos que afirmaban combatir espiritualmente a las brujas para proteger las cosechas y garantizar la fertilidad de los campos. Lo extraordinario no era únicamente la existencia de aquellos relatos. Lo extraordinario era la capacidad de Ginsburg para detectar en ellos restos de tradiciones culturales mucho más antiguas, supervivencias de antiguos cultos agrarios que habían logrado atravesar siglos de cristianización y control eclesiástico. Aquella intuición lo acercaba sorprendentemente a la obra de Aby Warburg, quien había estudiado la persistencia de imágenes, símbolos y gestos procedentes de la antigüedad clásica en la cultura europea posterior. Ambos compartían una misma fascinación por las supervivencias culturales y por la capacidad de ciertos elementos marginales para revelar procesos históricos de larga duración. Pero sería una década más tarde, en 1976, cuando Ginsburg alcanzaría reconocimiento internacional con El queso y los gusanos, un libro destinado a convertirse en un clásico de la historiografía contemporánea, que reconstruye la vida y las ideas de Domenico Scandella, conocido como Menocchio, un molinero friulano procesado por la Inquisición a finales del siglo XVI. A primera vista, Menocchio parecía un personaje irrelevante, y sin embargo, gracias a los interrogatorios conservados por la Inquisición, Ginsburg consiguió reconstruir un universo intelectual extraordinariamente complejo. Menocchio sostenía que el mundo se había formado del mismo modo que se forma un queso, y que de aquella materia primordial, de aquella masa, habían surgido unos gusanos que terminarían convirtiéndose en ángeles. Aquella cosmología desconcertante combinaba lecturas fragmentarias, tradiciones orales, interpretaciones personales y elementos procedentes de la cultura escrita. Lo verdaderamente revolucionario del libro no era la extravagancia de aquellas creencias, era la pregunta historiográfica que planteaba. Durante mucho tiempo se había pensado que la cultura circulaba únicamente desde las élites hacia el pueblo. Ginsburg demostró que la realidad era mucho más compleja. Los sectores populares no eran simples receptores pasivos. Interpretan, transforman, reelaboran, crean. La cultura aparece así como un espacio de intercambio permanente entre tradiciones populares y saberes eruditos. Con Menocchio, Ginsburg no solo rescató una voz olvidada, demostró que una sola vida podía iluminar todo un mundo. Pero quizá la aportación más influyente de Carlo Ginsburg no se encuentre en ninguno de estos estudios concretos, sino en una propuesta metodológica que formuló en uno de los ensayos más importantes de la teoría de la historia contemporánea. Me refiero al ensayo Indicios, raíces de un paradigma de inferencias indiciales, incluido posteriormente en Mitos, emblemas e indicios. Allí defendía que el historiador
trabaja de una manera muy similar al cazador, al médico o al detective. Todos ellos se enfrentan a una realidad incompleta. Ninguno dispone de todos los datos. Todos deben interpretar rastros fragmentarios, huellas, síntomas, señales, indicios. En uno de los pasajes más citados de su obra escribió: si la realidad es opaca, existen zonas privilegiadas, indicios, síntomas, huellas, que permiten descifrarla. La frase resume toda una concepción del conocimiento histórico. El pasado no se presenta ante nosotros de manera transparente. Llega fragmentado, roto, incompleto. El historiador debe reconstruirlo a partir de vestigios dispersos. Por eso, Ginsburg comparaba su trabajo con el de Sherlock Holmes, capaz de reconstruir una historia completa a partir de detalles aparentemente insignificantes. No resulta difícil comprender la influencia que esta idea ha ejercido sobre generaciones enteras de historiadores, antropólogos, arqueólogos y estudiosos de la cultura. Tampoco resulta difícil entender por qué sus planteamientos han sido tan importantes para quienes investigan memorias silenciadas, grupos marginalizados o experiencias que apenas dejaron documentación. En cierto modo, toda historia de las mujeres, toda historia queer, toda investigación sobre minorías o sujetos subalternos comparte esa misma preocupación por leer los rastros que el poder no consiguió borrar completamente. Pero la obra de Ginsburg también estuvo marcada por otra cuestión fundamental: la defensa de la verdad histórica. Libros como Relaciones de fuerza o El juez y el historiador constituyen una apasionada defensa de la investigación empírica frente a las derivas relativistas. Aquella posición lo situó en diálogo con autores como Paul Ricoeur o Michel Desserteaux, protagonistas de algunos de los debates más importantes de la teoría historiográfica contemporánea. Quizá por eso la obra de Ginsburg resulta especialmente relevante en nuestro presente. Vivimos rodeados de información. Nunca hemos tenido acceso a tantos datos. Y sin embargo, pocas veces ha sido tan difícil distinguir entre conocimiento y manipulación, entre investigación y propaganda, entre memoria y falsificación. La insistencia de Ginsburg en la necesidad de trabajar con pruebas, contrastar fuentes y reconstruir contextos continúa siendo una lección imprescindible. Sin embargo, si tuviera que elegir una obra para resumir el conjunto de su trayectoria, probablemente escogería El hilo y las huellas. Hay que adentrarse en la obra para intentar comprender por qué la reconstrucción paciente de fragmentos dispersos es tan importante. La voluntad de escuchar voces olvidadas. Quizás ahí resida el legado más profundo de Carlo Ginzburg. No únicamente en haber fundado la microhistoria, no únicamente en haber transformado nuestra manera de leer los documentos, sino en habernos enseñado que los márgenes también son un lugar privilegiado para comprender el mundo. Que las pequeñas historias contienen grandes preguntas, que los silencios hablan, que las ausencias tienen significado, y que detrás de cada documento existe una vida concreta que merece ser escuchada. Desde los Manandanti hasta Menocchio, desde los archivos inquisitoriales hasta los debates sobre la verdad histórica, Carlo Ginzburg dedicó toda su vida a demostrar que la historia no está hecha solamente de acontecimientos, está hecha también de huellas. Y mientras alguien continúe siguiéndolas, los olvidados seguirán teniendo voz. Voy a terminar leyendo precisamente un pequeño fragmento del hilo y las huellas, lo verdadero, lo falso, lo ficticio. Mirad lo que pone aquí. Los historiadores, escribió Aristóteles en la Poética, hablan de aquello que ha sido lo verdadero. Los poetas de aquello que podría haber sido lo posible. Pero desde luego lo verdadero
es un punto de llegada, no un punto de partida. Los historiadores, y en cierto modo, en modo distinto los poetas, hacen por oficio algo propio de la vida de todos: desenredar el entramado de lo verdadero, lo falso y lo ficticio, que es la urdimbre de nuestro estar en el mundo. Gracias, Carlo Ginzburg. Si os ha gustado el vídeo, si habéis llegado hasta aquí y os parece interesante mis aportaciones, dadme un like, suscribiros al canal y ponedme un comentario. Hasta pronto.